continuación les hablaremos del movimiento EZLN, que significa Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Es una organización mexicana que de 1994 y hasta el 2006 fue militar y está articulada como un movimiento político. Ellos son un grupo de indígenas de la zona sur de Chiapas que luchan por obtener libertad, techo, alimentación, educación, entre otros, pero su objetivo principal es salvaguardar los derechos de los indígenas. Sus dos principales dirigentes son la comandante Ramona, por parte de las mujeres para hacer notar su voz dentro de este movimiento, y el general Marcos, que su nombre real es Rafael, pero utiliza Marcos como las siglas de Movimiento Armado Revolucionario Comandante Obispo Zambay. Su inspiración política está basada en el zapatismo y el marxismo, aunque también se les relaciona con el socioliberalismo. La primera aparición de este grupo fue el 1 de enero de 1994, el mismo día que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Todo esto durante el mandato de Carlos Salinas de Gortari. El movimiento EZLN tenía miedo a la modernización que este tratado traería al sistema político mexicano, por ello no estaban de acuerdo y decidieron tomar las cabeceras municipales del estado de Chiapas, con el objetivo del derrocamiento del presidente electo, en este caso Salinas de Gortari. Aunque trataron de cambiar su estrategia y lo lograron, decidieron no mostrar al pueblo mexicano que buscaban derrotar al presidente, sino que ellos buscaban ayudar a los indígenas para proteger sus derechos. Decidieron hacer esto porque sabían que el pueblo mexicano no los apoyaría si se presentaban en son de guerra. Bueno, como ya vimos antes, el principal tema a exponer públicamente de los integrantes de este movimiento es el proteger los derechos de los indígenas, porque pues como ya se sabe, desde 1994 que se dio a conocer este movimiento, las causas de esta lucha no han cambiado, siguen trabajando para que se respete la comunidad, se valore lo que hacen y que el gobierno no los reprima. El motivo por el cual están en busca de mejorar los acuerdos en materias de derecho y cultura de su comunidad es pues más que nada obtener la paz definitiva de este movimiento y el gobierno, para así resolver los problemas políticos, económicos y sociales de manera pacífica a través de un diálogo, ya que siempre el gobierno hace como un caso omiso de los grupos de presión, por así decirlo, pues estos empiezan a hacer huelgas, empiezan a hacer paros, empiezan a hacer cosas para empezar a que el gobierno se sienta presionado por ellos para que ahora sí hagan algo. Entonces pues el motivo por el cual se busca mejorar los acuerdos es para que estos se resuelvan con un diálogo y no tengan que llegar a ese tipo de presión para que el gobierno acceda a lo que les están pidiendo. En este espacio vamos a hablar de sus medios empleados para ejercer influencia, y los que diremos a continuación son varios, ya que este grupo los necesitaba para hacerse notar. En cambio fueron principalmente la influencia en medios de comunicación, así como también en el diálogo entre el ejército zapatista y el gobierno federal, así como los enfrentamientos con el gobierno, y también que este grupo exhortó al pueblo mexicano a tomar las armas y reivindicar sus derechos como sociedad, pues para hacerse notar y vaya para alzar la voz, ya que pues buscaban eso, los medios, ya que la batalla de este grupo sirvió para que se abriera un proceso de diálogo sobre las reivindicaciones de la insurgencia que reclamaba el derecho, como la tierra, la vivienda, la salud, la educación y el empleo. Pero con todo este movimiento entró un constante ambiente de violencia entre el movimiento, ¿no? Y un comandante llamado Carlos,
buscó a la Cámara de Diputados para exigir respeto, ya que por lo mismo de que había mucha batalla, mucha pelea, no lo respetaban, y eso pues era una falta de respeto hacia ellos y hacia su movimiento, ya que se enfrentaron a un Estado mexicano represivo y dictador que ignoraba las necesidades del pueblo, de las minorías étnicas. Y así como esta, podemos seguir viendo distintos medios en lo que se hicieron notar este grupo zapatista. El Movimiento Zapatista de Liberación Nacional no utilizó distintos grupos para convertirse en lo que es el día de hoy. Solamente utilizó el apoyo de dos. Primero, utilizó a los grupos indígenas de Chiapas, que como sabemos son los que conforman su comunidad. Pero también utilizó el apoyo de la relación con los grupos religiosos, principalmente con la diócesis de San Cristóbal, que son quienes lo apoyaron ideológicamente y a promoverse dentro de la sociedad civil, y con ello buscar la aceptación entre todos para así tener apoyo, ya que solamente los conocían como los indígenas armados que se presentaron en las cabeceras municipales a tomarlas durante el mandato de Carlos Salinas de Gortari. Muy bien, nuestro expertise del tema, es decir, nuestros conocimientos de manera muy general y breve, es que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional es un movimiento social originario del estado de Chiapas, aquí en México. Este movimiento lo que buscaban era luchar por la desigualdad y el empobrecimiento de los campesinos y de todos los indígenas en México. Entonces luchaban en contra de la pobreza y de la exclusión por parte de los indígenas. Entonces rechazaban ellos al capitalismo y a la globalización. ¿Por qué? Porque para ellos favorecía a las condiciones de vida, es decir, que entre más gente, más rica, con mucho más poder, menos se le iba a tomar en cuenta a estos pueblos indígenas. Bueno, gracias a la colectividad, a su inclusión, se creó este movimiento. Empezaron a tener mucho apoyo de todo el pueblo mexicano y hasta de otras naciones. Siempre usaron como mejor arma la palabra. Después de las armas, ese fue un gran recurso. Qué increíble, ¿no? Que por medio de la oratoria y demás pudieron ejercer una gran presión ante todo el pueblo mexicano. Actualmente el zapatista sigue vigente, pero se pidió a la comunidad mexicana que no lo reconocieran como un partido político, porque es muy diferente, ya que representa un sinónimo de corrupción y sirve para robar, según este movimiento zapatista. En 2018 se lanzaron a una mujer indígena pues a lo grande, es decir, a la candidatura de la presidencia de la República, pero al fin lograron lo que tanto quisieron, que es ser escuchados. Respondiendo a la pregunta y continuando con el tema, hay que recordar que el movimiento zapatista históricamente fue y sigue siendo uno de los más poderosos grupos de presión en cuanto a México nos referimos. Pero realmente, ¿qué les importa? ¿Cuáles fueron sus mayores intereses o sus prioridades? Hay que recordar que ellos querían defender su madre tierra, también cubrir a todos los pueblos indígenas para que así fueran escuchados. Es lo que ellos querían. Su principal objetivo es que fueran escuchados, respetados y pues también una autonomía tremenda, ¿no? También se puede decir que con 3 palabras cuáles eran sus mayores intereses o lo que más le importaba, y es libertad, democracia y justicia hacia los pueblos indígenas y todos los campesinos. ¿Para qué? Para que su cultura fuera reconocida, y así algo muy interesante es que siempre quisieron y quieren ser algo más que un movimiento social. Ante los ojos de todos los mexicanos quieren
ser reconocidos como sujetos del derecho público y no solamente como un movimiento social. Entonces, desde ahí podemos ver la gran magnitud de este grupo de presión como es este ejército zapatista, y es muy importante también recalcar esto. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional surgió como un intento de corregir el empobrecimiento crónico que los pueblos indígenas de México han sufrido desde la época colonial. El grupo realizó su primera aparición pública el 1 de enero de 1994 con la declaración de la Selva Lacandona, a través del que se realizaban un llamado a las armas contra el gobierno mexicano. También en ese año el grupo exhortó al pueblo mexicano a tomar las armas y reivindicar sus derechos como una sociedad. Los postulados de la agrupación planteaban un nuevo orden político y democrático basado en la autonomía indígena en México, además de que está la posibilidad de construcción de nuevas relaciones sociales y un nuevo ejército democrático a partir de la capacidad de la resistencia. Los zapatistas creen en una existencia colectiva y en la democracia participativa, mientras ellos rechazan el capitalismo y la globalización. Pues, curiosamente, en uno de sus primeros manifiestos se declaraba que la gente tenía derecho a resistir las acciones injustas perpetradas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, algo inaudito en cualquier grupo revolucionario. Estos ideales revolucionarios han influido en la población mexicana, especialmente en aquella más desfavorecida, que aspira a mejorar sus condiciones de vida en el país. Desde el principio, este ejército ha hecho de la comunicación con el resto de México y el mundo una alta prioridad. Esto quiere decir que ha utilizado la tecnología, incluyendo obviamente teléfonos celulares y por consiguiente comunicaciones por satélite e internet, para generar una solidaridad internacional entre personas y organizaciones simpatizantes. Desde el primer levantamiento de los zapatistas, el periódico La Jornada los ha venido cubriendo. La mayoría de los comunicados y muchas de las cartas del subcomandante Marcos se entregan a ese periódico llamado La Jornada. A pesar de los años, los zapatistas aún tienen una cierta influencia en la región. Los guerrilleros del ejército siguen estando armados, pero los habitantes de los territorios zapatistas construyen sus comunicaciones autónomas en democracia para estar pacíficos. En este apartado hablaremos acerca del grupo de presión EZLN, haciendo énfasis en quien tiene influencia sobre el grupo, es decir, quien lo conforma más que nada. Aproximadamente por los años 80, un sociólogo muy inteligente de gran prestigio, de nombre Rafael Sebastián Guillén, tras un viaje por el sur de Chiapas, más que nada por Tlaquepaque, por esa zona, se da cuenta que los indígenas no tienen voz y mucho menos voto. A él se le hizo muy raro porque a diferencia de la población mexicana, ni siquiera tenían los derechos básicos de cualquier ciudadano. Rafael se autonombró también el comandante Marco. Como su nombre lo dice, el líder era el comandante. Él empieza a conformar el grupo. Este grupo lo conforman las personas indígenas y más que nada se hacen llamar como un movimiento rebelde. A ese movimiento se le unen muchísimos pueblos, más que nada por su ideología. A manera de conclusión, vemos cómo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional fue y sigue siendo un movimiento en el cual ha gozado de mucha autonomía, también ha sido un tema muy fuerte, además que ha sido un movimiento muy poderoso. Vemos cómo también utilizaron armas, la dejaron a un lado para utilizar también todos los medios y los recursos que ellos contaban, y fue la voz para el pueblo de todos los indígenas y campesinos. Más que nada siempre quisieron tener esa consideración
También son muchos pueblos que no se rigen por las leyes, sino por lo que dice el mismo pueblo, y sus representantes hoy en 2020, como lo mencionaba, tienen mucha autonomía. Siguen también en las carreteras muchos letreros que dicen que una de las frases muy sonadas es que el pueblo manda y el gobierno obedece. Así que lo que diga el gobierno prácticamente a este ejército no le importa del todo. La policía tampoco les importa. En varios ejidos no interviene la policía porque el pueblo sale en su defensa. También se declara como un movimiento rebelde. Hoy en día tienen clínicas autónomas, el poder es del pueblo. Hay muchos ejidos, incluso venden su propia gasolina en varios ejidos y tienen sus asambleas o juntas. Vemos que tratan de no tener alguna relación con el gobierno y gran grupo de presión que es este.